Comenzamos con la primera reunión para ponencias individuales eh, y escuchamos a María José Binetti con un tema que tiene que ver con la posverdad y que creo que va a ser muy interesante. Son 20 minutos de exposición y 10 de intercambio. Yo aviso 5 minutos antes. Adelante, María José, te escuchamos. Gracias, Elina, gracias al equipo de FEPAI por estas jornadas. El trabajo yo lo entregué, es un poquito largo para los 20 minutos que tengo, por lo tanto voy a tratar de leerlo así de manera salteada y subrayando la idea principal, ¿no? La idea principal es mostrar cómo históricamente la posmodernidad sustituyó el concepto de razón por el concepto de imaginación. Y a partir de ahí, con esa imaginación libre que lo performa todo, se desembocó culturalmente y políticamente en lo que sería hoy la ideología woke. Así que básicamente lo que llamamos comúnmente, vulgarmente woke, ¿no? Wokeismo, que es un término al uso público. Entonces voy a ir leyendo rápidamente. En la introducción, la posmodernidad partió del supuesto de que la razón y sus principios de universalidad y objetividad son un metarrelato orquestado por ocultos dispositivos políticos de dominación. En consecuencia, los posmodernos procedieron a la deconstrucción de la soberana razón, multiplicaron los relatos y desmintieron toda pretensión de verdad. La operación posmoderna fundamental consistió en sustituir razón por imaginación, realidad por ficciones, sin original ni copia. La seducción de las imágenes imaginó ser la salida emancipatoria de la imposición racionalista. Puesta en perspectiva histórica, la imaginación posmoderna heredó la autonomía creadora de cierta imaginación moderna catapultada por Kant y potenciada por Fichte y los románticos. Esta idea es central en el devenir histórico, porque en realidad lo que hace la posmodernidad es reeditar la imaginación ontológica, la imaginación pura, pensada por Kant y Fichte y desplazada al romanticismo y después, bueno, a todo lo que vino después, hegelianismo y posthegelianismo incluido, toman esa imaginación, que en realidad es un concepto novedoso respecto de la imaginación clásica meramente reproductiva. Esta imaginación creadora es un concepto original. Ellos la toman, pero claro, la trasvasan a un contexto nominalista, antirrealista y antiontológico que lo que hace es performar históricamente un desastre. La imaginación posmoderna pretende así conservar la espontaneidad de la moderna, pero desligada de la consistencia ontológica y epistemológica de esta última, de manera tal que su productividad, su creatividad, esta imaginación creadora en la ontología idealista se convierte ahora en performativa sociocultural. Las siguientes páginas se proponen revisitar el devenir histórico de esta imaginación posmoderna, su progresiva autonomización de lo real y finalmente su resolución en un constructivismo identitario de performances subjetivas, algo que la opinión pública conoce como wokeismo. Intentaremos mostrar por qué el sueño de una imaginación emancipada de la razón desembocó en la pesadilla de un narcisismo omnipotente que amenaza la cultura contemporánea. Bien, un hito fundamental, creo yo, un primer momento fundamental de este devenir imaginario es el cruce freudo-marxista de la Escuela de Frankfurt y en un autor, en todos los autores freudo-marxistas, que son varios, pero voy a tomar como modelo, como paradigma a Marcuse en Eros y Civilización, porque lo que hace acá Marcuse es oponer la imaginación a lo que sería el principio de realidad, rendimiento y capitalismo, etcétera. Es decir, él pone a la razón en contra de a la imaginación, en contra de la razón y en contra del principio de realidad, por lo cual queda una razón totalmente autonomizada de lo real en sentido marxista, ¿no? Pero tiene esto implicancias ontológicas muy fuertes. Entonces,
la invitación de Marcuse se apoya en el concepto freudiano de imaginación psíquica. Acá lo que hace Marcuse es tomar el concepto en realidad de autoactividad espontánea de los románticos, del idealismo, pero lo combina con la imaginación freudiana, que es una imaginación empírica, psíquica, que no tiene nada que ver con la imaginación romántica, y lo aplica entonces a la emancipación marxista, es decir, una combinatoria bastante sui generis. El resultado de esta combinatoria fue una imaginación absoluta de naturaleza sexopolítica, originariamente incondicionada y ligada a la pulsión de vida, pero desafortunadamente reprimida, dice Marcuse, esta imaginación pulsional, que es incondicionada y absoluta, porque la combina con el romanticismo, en realidad está oprimida por lo que el marxismo llama capitalismo. Marcuse opone, y esto es lo que nos interesa, realidad y libido. La realidad va por un lado, la libido va por el otro. Perdón, ¿yo estoy hablando de muda o me pareció? Porque veo ahora que está mudo esto. Perdón, un momento, porque me equivoqué en lugar de desmutear a una persona, lo muteé. Ya te doy, un momento. Yo te oía, María, yo te oía perfecto, ¿eh? Entonces se escuchó, ¿no? Porque de Sí, repente Yo levanto te la ya mirada oía. y está, veo. ya está, ya Sí, está sí, sí. solucionado. Hubo un momento en que se cortó todo por un error mío, perdón. Adelante, por favor. Sigo con donde estaba entonces. Marcuse, acá lo importante es que Marcuse opone la imaginación con toda su pulsión libidinal y la realidad y la razón, por otro lado, asociada al capitalismo en la crítica marxista. Con lo cual, esta imaginación se supone que nos va a redimir del imperio capitalista y va a producir una cultura armónica, no represiva, equilibrada, bla, bla. Bueno, la cuestión acá es esto, entonces esta idea de oposición entre lo imaginario emancipado y todo lo demás. La invitación marcusiana va a alentar ese motor de la generación sexopolítica de los 60, 70 y venideros, con el célebre hito de mayo del 68 con eslóganes como la imaginación al poder, ¿no? Esta imaginación al poder es herencia de esta síntesis marcusiana, sexopolítica o freudomarxista, y entonces se va a encarnar en una revolución surrealista performada por la generación del 80 y por lo que viene, que es una posmodernidad en sus diferentes variantes postestructuralistas y demás. Ya la condición posmoderna de Lyotard introduce, junto con el poder del imaginario, el principio de la performatividad. Hay como un deslizamiento de lo que es la creatividad en la imaginación idealista a la performatividad de cuño nominalista, en un marco nominalista de cuño sociocultural. Esta performatividad imaginaria, dice Lyotard, produce aquello que representa y enuncia, es decir, es una imaginación creadora que produce lo mismo que dice y que representa. ¿Qué es esto que produce? Ficciones, simulacros, juegos discursivos y relaciones significantes creados ex nihilo y creados ex nihilo o bien performados por esta misma imaginación. Y acá aparece otra categoría que es la idea de que esta imaginación surge de la nada y que es un poder de aniquilación, es decir, surge de la nada y es ella misma la que aniquila todo. Esta idea está en todos estos franceses, empezando por Sartre y Gaston Bachelard, por ejemplo, donde aparece la idea de que la imaginación en realidad es una fuerza de aniquilación, de nihilización, que supone la nada como condición de posibilidad para lo creador. Es decir, solo puede crear en la nada de lo real. En lo imaginario, Sartre subraya la función irrealizante y aniquiladora de la imaginación psíquica, productora del vacío o la ausencia de realidad. Esto es bastante importante para toda esta generación de franceses de la Différance, donde la Différance también genera ficciones a partir de la nada. Es decir,
en lugar de imaginar en lo real, se imagina en el vacío de realidad. Esto es central en este tipo de funcionalidad imaginaria. Entonces, para ir un poco más rápido, se instaló esta idea de que la imaginación constituye el a priori trascendental del cual surgen ex nihilo todas las ficciones, el lenguaje, la escritura. Dice Derrida, en el comienzo es la ficción, hay escritura, es decir, en el comienzo, antes está la nada. Este tipo de imaginación no solo produce las ficciones de lo hiperreal, dicho por Baudrillard, sino que además produce al yo mismo, produce al post-sujeto que enuncia o que imagina. Para Lacan, por ejemplo, el yo es un efecto imaginario. En el estadio del espejo, y el yo es una función imaginaria que se constituye a partir de una imagen que él ve en el espejo. Con esta idea de que el yo es un efecto imaginario, coinciden Deleuze o Guattari, donde dicen que la idea del yo es una unidad ficticia que proyectamos, un hiperreal. Entonces tenemos que lo hiperreal, el yo mismo es una unidad ficticia, y ahora pasamos a que también lo social es una unidad imaginaria. En Castoriadis, por ejemplo, está la idea de una imaginación radical, una imaginación autoinstituyente, que es su propio fundamento de creación, del cual surgen todas las cosas: lenguaje, mito, arte, religión, ciencia, todo el aparato sociocultural surge de estas infinitas posibilidades imaginarias. Gracias a la imaginación radical, dice Castoriadis, abandonamos la categoría de racionalidad como categoría última. Es decir, es claramente una sustitución de la razón, que se presenta para estos autores como un aparato opresivo, por una imaginación libre, autoinstituida, que supuestamente nos va a liberar. Entonces, cualquier producto histórico-social es un producto imaginario en el mismo plano de autoinstitución. Es decir, es lo mismo el mito que la ciencia, que la poesía o la filosofía. Todo es un producto imaginario en el mismo nivel. Hay como un aplanamiento, un mismo registro de consistencia, mismo plano de consistencia. Entonces, lo social también es un producto imaginario, y la sociología también es un producto imaginario, dice Charles Wright Mills en La imaginación sociológica, que la imaginación es la productora de lo individual, de lo social y de la sociología. Con lo cual todo deviene un producto imaginario. La ciencia es un producto imaginario, lo mismo que lo es el yo personal o las instituciones culturales. Hay, por lo tanto, una imaginación productora de signos, de significantes, y otra imaginación que comprende esos signos, que sería la sociología, que comprende esos signos, sean de tipo matemático, de tipo biológico, de tipo político, ético, todo lo comprende la misma imaginación social. En breve, la potencia imaginaria propuesta por Marcuse como línea de fuga del aparato racional capitalista y condensada en la célebre consigna de Mayo francés, la imaginación al poder, fue expresando a lo largo de la era posmoderna su Quedan performatividad. 5 minutos. Gracias por avisarme, entonces voy a acelerar. Fue expresando su performatividad hiperreal, condicionada por la capacidad irrealizante o de aniquilación de la imaginación. De ellas dependen todas las ficciones sociales identitarias, y así llegamos al último producto de esta imaginación, que es la lógica woke identitaria, ¿no? La lógica woke es que la imaginación performa las identificaciones subjetivas. Eso es el wokismo. Yo soy lo que mi imaginación hace de mí, y esa imaginación se nutre de un aparato simbólico que también es fruto de la imaginación, que a la vez lo performa cuando performa a los individuos, y hay un círculo de autoinstitucionalización, autofundamentación
imaginaria que lo envuelve todo. Bueno, acá yo me iba a dedicar un poquito más al feminismo, como el feminismo dice que la mujer es un imaginario, es una construcción imaginaria que se imprime en los post-sujetos, es decir, se imprime en algo que se convierte en un yo a partir de esa impresión. Bien, el feminismo sufre también el impacto de este tipo de imaginario posmoderno, por eso hoy el feminismo está en su disolución final, donde ya no queda ni mujer, sino que todos son identidades de género autopercibidas. Esta es la fase final de esta lógica. Y entonces, como conclusión, la propuesta mía, que estoy en ese trabajo de investigación, es restituir una imaginación realista como única salida a este delirio barbárico de esta imaginación que lo produce todo, y esa imaginación, entonces un realismo de la imaginación debe primero comenzar por afirmar que la imaginación no es lo opuesto de lo real, esto es fundamental, no es aquello que niega lo real, que aniquila, nihiliza lo real, por el contrario es aquello que presentifica la realidad, es decir, la imaginación hace que la realidad esté presente de manera interiorizada, interioriza lo real, contacta con lo real y pertenece a la actividad racional del ser humano. Es decir, la imaginación es una función del pensamiento racional, esto es una idea muy hegeliana, que creo que hay que recuperar. Imaginar es una función de la inteligencia que está medida y controlada por la realidad. Bien, este es mi proyecto en curso y dejo acá si hay espacio para alguna pregunta. Muchas gracias, María José, muy interesante tu ponencia y muy valiente, porque es un poco ir en contra de la corriente de un pensamiento que se autocalifica de hegemónico, aunque no lo sea. También tu idea de la recuperación de una imaginación realista nos remonta a Aristóteles, ¿no? Después de A mí es todo. Hegel porque soy hegeliana, pero creo que tenemos que ir por ahí. Claro, pero ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? Sí. Realismo Así clásico. que estamos en eso. Bien, Más Platón y menos abrimos Baudrillard. entonces las intervenciones, las preguntas, comentarios, etcétera. Levantaste la mano, Susana, ¿no? ¿Alguien más Sí, se quiere, gracias, digo, Elina. para ir Buenos poniendo un días y orden? muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Y en línea con esto que estaba señalando Celina, que ya se encuentra en Aristóteles, y cómo esta cuestión también es retomada desde mi punto de vista por varios pensadores anteriores, ¿no? El hecho de que para Hume también el yo es un invento, porque no existe el yo como algo real, sino que tiene que ver con la memoria, cómo une aquellas experiencias que se han vivido, entonces allí aparece un yo. Y esto también es retomado de algún modo, desde mi punto de vista, de Guillermo de Ockham, que Guillermo de Ockham también hablaba de esa interiorización de lo real, donde lo real no es algo que está fuera de mí, sino que es algo que está organizado, ¿no? A través de esas improntas que yo recibo, organizo esos elementos y ahí digo algo de las cosas. Entonces, las cosas no son algo en sí mismas, sino que son la conformación de esta cuestión que aparecen como improntas mentales y en esas improntas yo organizo esos datos que llegan del exterior y que se organizan en el entendimiento, pero no que existan, sino que hay una conformación a partir de esa, podemos llamarla, subjetividad. Y por eso digo que hay todo un camino de una cantidad de pensadores que nos permiten llegar, desde mi punto de vista, a esta cuestión de la imaginación. Entonces, la razón es el resultado de esa imaginación. Y allí entonces aparece también, desde mi punto de vista, algo que es para pensar, porque continuamente
se apela al sentido común. Y el sentido común tiene que ver con eso que se ha conformado como lo que corresponde ser realizado, ¿no? O sea, se han tomado esos elementos y se considera que sí, socialmente, culturalmente, estamos acostumbrados o consideramos que ese es un modo correcto de actuar, se impone al resto de la sociedad. Entonces ahí estaría esta cuestión de imposiciones y de manipulaciones a partir de lo que es el resultado de una imaginación, imponerlo como una verdad, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecer eso y comentar también esta cuestión, que hay una cantidad de pensadores que nos llevan a ese elemento y que son anteriores, obviamente, a Hegel y también anteriores a estos pensadores. Y posteriormente hay un pensador francés que falleció hace un par de años, que es Clement Rosset, que ha trabajado mucho esta cuestión. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Adelante, Ricardo. A ver, ¿ahora me oyen? Sí, Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo que es una ponencia muy valiente, pero es muy temeraria también. No me extraña que digo, yo lo he seguido, que en el ambiente. perdón, tenemos nada más que 3 minutos para no irnos demasiado del tema, así que esta es la última intervención, porque si no, no llegamos con los horarios. Ok, bueno, no, yo creo que se trata de una revisión digamos, de la orientación Mainstream de la filosofía en el ámbito europeo, no británico y obviamente no anglosajón. Lo que iba a decir es que no me extraña que en el ambiente actual de la Argentina haya un cuestionamiento de la orientación woke. Digo, me parece hasta razonable. Yo tengo un artículo, bueno, publicado como artículo, que se llama, que me lo discutió Celina, que se llama La libertad avanza, el pensamiento, el discurso antipolíticamente correcto. Yo creo que efectivamente estamos al fin de un ciclo digamos, de los planteamientos que, digamos, a partir de la fenomenología husserliana, digamos, fueron reposicionando la idea de realidad y por lo tanto la idea de sociedad, que son dos ideas fuertemente vinculadas en el tronco histórico de la modernidad. Ahora, bueno, está bien, me parece bien, digo, estoy total, no solo me parece bien, porque no soy nadie para autorizar nada, sino que de alguna manera celebro que, digamos, esta sensibilidad filosófica que, como se decía, remonta a Hegel y sobre todo a antes de Hegel, surja ahora. Yo simplemente quisiera decir que hay dos autores que en la descripción que se hace de, digamos, la orientación postestructuralista, que no es posmoderna, son cosas distintas, faltan, que son absolutamente gravitantes, que son Levi-Strauss, Heidegger y diría Austin. Me parece que esos autores no están presentes en la descripción que tú haces, María, y que, digamos, son parte fundamental del dispositivo que, bueno, Lyotard, Foucault decía, por ejemplo,
que él lamentaba no conocer bien la orientación de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt, o sea que no era un conocedor de la escuela de Frankfurt, o sea que ahí el vínculo con Marcuse, Sartre, imaginación, es complicado, porque Marcuse tiene otros arranques y otras inscripciones, la polémica entre Marcuse y Habermas Perdón, en el Ricardo, 79. para dejarle dos Está. minutos de respuesta. Perdón que te corte, pero quedan 2 minutos un minuto para una respuesta de María y le damos la bienvenida a Celso Mora de Asunción del Paraguay. Dos Gracias por tu palabras, Celina, presencia. dos palabras. Quería decir que Marcuse no forma parte del giro lingüístico, y la discusión entre Marcuse y Habermas en el 79 muestra que Marcuse en realidad tiene un posicionamiento neomoderno. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. En un minuto. Totalmente. Ricardo, tomé nota de todos los autores que me mencionaste, que seguramente están en falta. Con respecto también al comentario anterior, mi línea teórica es más bien el idealismo. Me considero idealista y hegeliana, entonces mi interés va por el lado de la imaginación creadora. Es decir, yo no pienso tanto en la imaginación reproductiva, sino que me interesa pensar la imaginación creadora de los idealistas en un marco realista. Eso es para mí el punto crucial. Y ahí Marcuse es un idealista, Marcuse es un romántico en este sentido. Lo que pasa es que la combinatoria que hace de autores después se reproduce en un marco nominalista. No es nominalista él, pero sí se va a reproducir a partir del giro postestructuralista en un marco realista, en un marco nominalista. Pero bueno, tomé nota de todos los autores que me mencionaste como para ver si entran de alguna manera en el diálogo que estoy construyendo. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces con la segunda de las ponencias de esta primera sesión de comunicaciones libres o individuales. Escuchamos a Juan Pablo Esperón, que tiene una presentación en relativa a la ética, también con una mirada muy actual como la ponencia anterior. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Pablo, eh, soy docente, profesor de filosofía y también me dedico a la investigación, así que bueno, les agradezco por escucharme, les agradezco a Celina y a la Fundación FEPAI por la organización de estas jornadas. Bueno, mi idea es un poco contarles eh, sobre la ponencia que escribí para el día de hoy. Le puse el título Hermenéutica para la construcción de una ética experimental y acontecimental. Leo el pequeño resumen y después charlamos. Yo lo que puse como resumen fue, para Deleuze los problemas éticos son del orden del acontecimiento y cuando éste irrumpe aparecen nuevas relaciones y actores que generan a su vez un estado de crisis e incertidumbre. En un tal estado, la pregunta no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué puedo hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? Solo entonces se plantea el problema ético, cómo un colectivo ha de ser compuesto a la luz de la aparición de nuevos o extraños actores, o cómo un colectivo se va a formar. Desde esta perspectiva es posible interpretar la ética como una construcción o edificación colectiva que desde el modelo de juicio. Entonces, intentamos contraponer la posición moral del juicio, justificaciones éticas a priori, al modelo ético experimental, justificaciones éticas a posteriori. Y para mostrar por qué llamo que, o podría ser una ética acontecimental. Esta interpretación de la ética se apoya en Deleuze. Y Deleuze retoma la interpretación, reinterpreta a Spinoza, ¿sí? Y se presentan dos grandes modelos éticos. Deleuze, para diferenciarlos,
enuncia el modelo del juicio, que es el modelo de justificaciones éticas a priori, que ahora voy a explicar brevemente a qué me refiero, y lo contrapone a la reinterpretación que Deleuze lo contrapone a la reinterpretación que hace de la ética de Spinoza, que llama el modelo ético experimental, que es una fundamentación ética a posteriori, si se quiere. Cuando hablo de modelos éticos a priori, ¿a qué me refiero? A todos aquellos modelos éticos que fundamentan nuestras acciones a priori. A priori quiere decir independientemente de la experiencia. Ya desde Platón y Sócrates, pasando por Aristóteles, por el cristianismo y por el imperativo categórico kantiano, si quieren, estamos hablando de una misma lógica de fundamentación ética que es justamente a priori. ¿Cuál es el problema que Deleuze detecta en esta cuestión? Que siempre partimos del límite. ¿Qué quiere decir siempre partimos del límite? Que en nuestra acción, en nuestras acciones, de antemano ya sabemos qué está bien y qué está mal, qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Sí? A eso es lo que llamamos fundamentaciones éticas a priori. Y Deleuze, para poder partir y conectar esta cuestión con Spinoza, toma una frase de Nietzsche reinterpreta también a Nietzsche, que decimos, no sabemos, no podemos saber o no sabemos de antemano qué puede un cuerpo. Y a partir de acá empieza a postular, repito, reinterpretando la perspectiva de Spinoza, vía Nietzsche también, una ética experimental, relacional, a posteriori, ¿sí? Es decir, todas nuestras acciones, todo nuestro obrar y todo lo que uno es, tanto en lo corporal como en lo espiritual, él hace la separación entre cuerpo y alma tomando a Spinoza, se constituyen en las relaciones que entablamos, ¿sí? Entonces, si todo lo que hacemos es constituido relacionalmente, no podemos determinar de antemano qué podemos y qué no podemos. No podemos determinar de antemano qué hace bien o qué hace mal, porque eso se constituye en la relación misma. Y para constituirse en la relación misma necesito experimentar, hacer la experiencia. La virtud de esta posición es que, justamente de vuelta, no sabemos lo que podemos hasta que no lo experimentamos. Entonces él lo que está bueno que plantea es, ¿en qué consiste un obrar ético experimental y relacional? En construir o constituir relaciones sabiendo diferenciar aquellas que nos hacen bien y que aumentan, dice, nuestra potencia y por ende nos llenan de alegría. A esas relaciones que uno constituye, que aumentan nuestra potencia y nos llenan de alegría, las vamos a llamar relaciones buenas. Y todas aquellas otras relaciones que disminuyen nuestra potencia, dice Deleuze, en ese caso en general nos llenan de tristeza y angustia. Y a esas las vamos a llamar relaciones malas. Entonces, ¿el obrar ético en qué consiste? En saber diferenciar y seleccionar y potenciar relaciones que nos llenen de alegría y esquivar o evitar las relaciones que nos llenan de tristeza. Ejemplo, a todos todo el tiempo nos pasa que estamos con ciertas personas
entablando diferentes relaciones, sea familiar, trabajo, lo que fuere, y uno sale depotenciado, sin ganas de hacer nada, angustiado, y por otro lado nos pasa un montón de veces que nos cruzamos con personas en diferentes ámbitos que te dan ganas de estar, que te llenan de alegría, que te llenan de potencia, que te abren nuevos panoramas, nuevos horizontes de sentido, que te dan ganas de hacer cosas nuevas. Bueno, justamente Deleuze lo que está planteando es eso. La ética tiene que ser una ética experimental. No podemos partir de un límite previo. ¿Por qué? Porque justamente la realidad es potencia, dice Deleuze. No hay sustancias fijas, no hay límites fijos. Tenemos que nosotros encontrar o expandir nuestra potencia al máximo, porque si no siempre vamos a estar, para decirlo en lenguaje, si querés, psicológico, reprimidos o determinados previamente. En ese sentido, y lo linkeo con esto último, linkeo es un término informático. ¿Por qué una ética acontecimental? Porque tanto para Heidegger como para Deleuze también definen el acontecimiento como esa instauración de un nuevo tiempo, aquello que irrumpe sin causas previas, a partir de lo cual hay que redefinir el pasado y abre inconmensurables posibilidades hacia el futuro. Entonces, cada vez que nosotros entablamos una relación que nos potencia y nos potenciamos mutuamente, y esa potenciación que nos llena de alegría, irrumpe acontecimentalmente, porque todo lo que había pasado se vuelve a redefinir. Y eso abre también un nuevo tiempo, un nuevo proyecto e inconmensurables posibilidades hacia el futuro. Entonces me parece que pensar la ética como una ética experimental, relacional, implica pensarla como acontecimental a la vez. Bueno, espero haber sido claro, haber planteado el problema acerca del cual estoy interesado, que estoy escribiendo, y bueno, cualquier cosa eh, podemos charlar un ratito. Gracias por escucharme y un gusto de conocerlos. Muchas gracias. Eh, Muy interesante tu participación y te atuviste incluso con 5 minutos menos, así que tenemos un Está bien. tiempito para No, los porque comentarios. no me gusta mucho leer en los congresos. Prefiero plantear un tema aunque no sea. eh, No, no, está muy bien y precisamente por eso es por lo que yo les pedí a todos que mandaran su trabajo por extenso y ya están formateados y listos. eh, claro, y la semana que viene ya pueden salir las actas. mm, O sea que buenísimo, resulta interesante en ese sentido que si alguien quiere ahora, por ejemplo, ahora mismo tu trabajo, yo se lo mando. Ya está listo. buenísimo. Sí, Este, prefiero el diálogo o exponer antes que la rigurosidad intelectual, pues como dice usted, para eso está el escrito. claro, claro. Entonces abrimos el diálogo. Adelante. ¿Alguien quiere comenzar? Sí, adelante, María José. Bien, no, muy interesante. A ver, como para abrir un poco la discusión, ¿cuál es la concepción antropológica que está detrás de esta ética? ¿Cuál es y ontológica, ¿no? Por derivación, ¿cuáles son los supuestos antropológicos y ontológicos de este tipo de ética? Em, yo entiendo que los supuestos ontológicos eh, es que lo que hay se constituye relacionalmente. Me parece que es eso. Otro supuesto es que
la realidad es inmanente. No podemos hablar de que la realidad implica trascendencia. Se rompe con la trascendencia, se rompe con la subjetividad, se rompe con la idea de sustancia tradicional, y el supuesto final que está también en Deleuze es la posibilidad de la diferencia. Lo que vos habías planteado sobre Derrida y no me acuerdo a quién más habías nombrado, son los supuestos que están a la base de esta posibilidad de una ética relacional eh, y experimental, ¿sí? Eh, no sé si te respondí o iba hacia otro lado la pregunta. ¿Hay alguna otra eh, Mario pregunta? Sí, Mejía. Luisa Ripa y yo también quería después hacer una Mario pregunta. Mejía. ¿Alguien más? Mario Bueno, Mejía. Mario, Mario Mejía dijo. bienvenido Mario de Lima. Estamos ya internacionales, ya tenemos 3 países, así que eh, Hago estamos. una pregunta. Adelante, María Luisa. Ya. Oiga, la ética, pienso que siempre ha sido relacional. O Adelante, sea, a ver, la ética María. surge de lo relacional. El ejemplo más elemental es que si viviera solamente Juan Pablo en el mundo, no necesita ni de moral ni de ética. Entonces, ¿qué de nuevo hay en eso de que necesitamos una ética relacional? Sí, Una cosita. relacional. A ver, quisiéramos aterrizar un poco en Latinoamérica y en este caso en Argentina, sobre el momento actual. ¿Qué planteas? Como como un gobierno que ahora parece que está contra el pueblo, ¿sí? ¿Cómo en un momento dado ha recogido el voto del pueblo? Sí, y esto tiene que ver con la ética, ¿no? Porque refleja en modos de vida, en concepciones, formas de educación, finalmente. Gracias. Sí, sí. Eh, lo del pueblo argentino, eso te la debo, no te lo podría explicar racionalmente. De nuestra parte hicimos muchas cosas mal, pero tampoco justifica la locura que votamos. Pero bueno, saliendo de ese lado, eh, sí, obvio que entiendo que la ética es relacional, como dice usted. A mí lo que me parece por ahí innovador en esta perspectiva es que en la ética relacional tradicional o las éticas tradicionales a priori, el fundamento estaba en la sustancia, en el sujeto. El sujeto era aunque es relacional, el sujeto es en última instancia el fundamento de la relación. El cambio de perspectiva innovador que me parece a mí acá es que la relación misma es el fundamento y lo que constituye las subjetividades. ¿Se entiende? O sea, se hace fundamentalmente hincapié en la relación a diferencia de la subjetividad. La relación constituye la subjetividad y a mí me parece que para los antiguos o el cristianismo o incluso los modernos, me parece que el fundamento es el sujeto. Eso por un lado. Por otro lado, es una perspectiva inmanente de la relación. Y por otro lado, lo que decía, me parece importantísimo, es que no sabemos de antemano qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y lo incorrecto hasta que lo probamos. La clave es la experimentación, porque si no, siempre partimos de un límite. Y ese límite puede ser que obviamente hay que probar qué nos hace bien y qué nos hace mal. Porque si está dado de antemano, sería como aceptar sin cuestionamiento. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, a mí me parece que
tenemos que probar hasta dónde podemos, qué podemos. Me parece que los grandes revolucionarios, los grandes deportistas, los grandes artistas, fueron los que probaron y transgredieron todo límite. No sé si respondo un poco a lo que preguntaba. La parte Gracias, Juan Pablo. política, María, ¿habías pedido, Luisa, la palabra? Sí, entonces, a ver, a Luisa, para que no nos vayamos de tiempo, adelante. Bueno, debo decir que estoy absolutamente choqueada por todo lo que he escuchado. No solamente María José y Juan, sino también por todo lo que dijo Celina antes de empezar, que tenía que ver con, para decir algo en síntesis, y esperando que no tenga que salir corriendo a corregirme, el fin de la filosofía. Un poco cuando ella, qué cosas vamos a insistir en sostener o qué cosas ya están, aceptar que han muerto, digamos. Este, Voy a confesar que todo esto me produce tres impactos. Uno primero, el impacto de mi ignorancia, por ejemplo, no hago más que escuchar y digo, caramba, cuántas cosas sabe esta gente que yo no sé, es decir, cómo conocen esos autores que yo conozco apenas de paso, etcétera, etcétera. Otro impacto es la seducción de las tesis, especialmente en lugar de la imaginación, en el caso de la primera ponente, y en el caso y la experiencia en el otro caso. Pero sinceramente el tercer impacto es un impacto eh, que sufrí cuando estuve leyendo muchas cosas del coreano Han, diciendo cuántas cosas se pueden decir cuando uno está calentito y cómodo en Alemania, escribiendo en alemán, respecto de la realidad de la gente, del mundo y de la totalidad. Frente a esto, yo voy a oponer tres impactos de realidad, con la palabra que está absolutamente fuera de foco. Primero, las cosas que presenta la película Humano, Human, que en Netflix era una sola película, ahora si alguien la quiere seguir en Face tendrá que verse 3 películas de testimonios de gente. Siempre recuerdo una mujer que le agradece a Dios, mientras caminan las hormigas por su cara, le agradece a Dios que puede con las ratas descubrir cuáles son los lugares donde esconden granos de arroz y de esa manera, por suerte ella, puede recoger granos de arroz para que su gente coma. Otro impacto es algo que acaba de mandar Raquel Fisher a un grupo en el que pertenezco, con las afirmaciones de un médico mendocino que cuenta, bueno, con qué cosas se encuentra él y la necesidad de que haya cloacas, por ejemplo. Y el tercer impacto, el impacto de hace unos meses, escuché en un programa radial toda una conversación de los periodistas sobre el problema del lenguaje del derecho, porque acababa de haber otro acontecimiento. Una mujer había sido acusada, está en juicio, el juez dicta sentencia. Después de que dicta sentencia, la acusada está allí de pie, alguien le dice, señora, el juez la absolvió, usted puede irse. Ella no había entendido lo que el juez había dicho. Y ahí caía en la cuenta, por ejemplo, de que tantas cosas con infine, indubito pro reo, etcétera, etcétera, a mí me resultaban evidentes, y a esa mujer le resultaban todos esos latinazgos absolutamente incomprensibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, de parte de las películas y de parte de alguna literatura, por ejemplo, estoy pensando en la novela de las locas sobre la realidad de las trans, hay golpes, o los videos sobre Gaza, qué sé yo, hay golpes a los que no podemos cerrar los ojos.
y seguir animándonos a decir cosas de que son o que no son, sin dejarnos afectar por las cosas que realmente sangran. Bueno, eso nomás. ¿Algún comentario, Juan Pablo? No, las cosas que marcó estoy de acuerdo, que son importantísimas y no tenemos que, no pueden pasar inadvertidas. Me parece que es lo importante que ella quería señalar. Yo solamente quería hacer un simple comentario referente a una figura que vamos a homenajear en estas jornadas, que es Ingenieros, ¿no? Eh, Él desde una perspectiva inicialmente, llamémosle así, positivista, eh, había cuestionado la ética tradicional, esta ética a priori, ¿no? ¿Mm? Que no consideraba la realidad de la experiencia. Eh, Curiosamente, esto era una de las críticas más poderosas que en el siglo XIX se le hacía a todos los positivismos, ¿no? El cuestionamiento de una ética racional y transformarla en una especie de sociología. Yo creo que Ingenieros tuvo el valor de dar ese paso, admitir que la ética tiene una base sociológica y en ese sentido un estudio de la ética tiene que ser un estudio sociológico. Quería solamente mencionar eso porque quiero decir que Ingenieros murió hace un siglo, y hoy parece que estamos revalorando algunas de esas ideas que tempranamente y desde una corriente muy desprestigiada, como fue el positivismo postkantiano, fueron cuestionadas por nuestra tradición de la filosofía perenne, ¿no? Eh, Cuando yo decía que hay filosofías que se están acabando, no quería ser muy cruel, pero más o menos me estaba refiriendo a eso. O sea, hay alternativas, eso es real. Y son alternativas que ya no pasan por una concepción tradicional de la filosofía. Bueno, era solamente eso lo que quería decir. Entonces comenzamos con la tercera ponencia de esta primera reunión de comunicaciones, con la participación de Luisa Ripalsina, que tiene una ponencia diferente a las anteriores. Nos va a hablar de una historia personal de su tradición lectora, tradición que compartimos los de la misma generación. Adelante, Luisa. Bueno, muchas gracias. Mi trabajo se llama, menos mal que ya anticipé por escrito, que es una cosa menor, al lado de los trabajos que me anteceden, es una cosa pequeña, y que se llama Perplejidad lectora entre la concupiscencia librorum y la muerte del libro. Este trabajo reflexivo, casi coloquial, pretende extender una perplejidad y sus vericuetos, no solamente sin ánimo de resolverla, sino al contrario, con la esperanza de mantenerla abierta y expuesta, con la esperanza de ser fiel a lo que pasa y lo que nos pasa. Surge y se mantiene de algunos intercambios domésticos y sencillos, pero que impidieron olvidar o postergar la cuestión molesta como pocas. ¿Qué será del libro? ¿Qué será de los libros en el tipo de sociedad y de cultura que estamos construyendo? En el despliegue de la propuesta seremos fieles a estos intercambios coloquiales que impidieron olvidar la pregunta y al dar cuenta de algunos vericuetos teóricos y experimentales con los que esperamos honrar el espacio de experiencia, como quería Koselleck, con la apuesta a percibir que no abrir un horizonte de esperanza. Primero, un comentario que no pudo cerrar. Y hago dos pequeñas citas. Fueron fáciles, eran orales. Y otra que dice, los alumnos de las escuelas públicas y privadas salen sin saber leer. Apenas mi nieto me hizo el primer comentario sobre su aprobación de pruebas en la escuela secundaria, se me sumó la afirmación de otro miembro de la familia, experto en programación y con importante reconocimiento, que comentó que para entender bien lo que leo necesito ver el video. Me quedé pensando porque yo para entender bien lo algo necesito leerlo. Recién con la versión escrita puedo entrar de lleno en el texto que se dice o que se despliega en un video.
Mi historia personal es la de una lectora empedernida y desordenada. Desde que a los 8 años descubrí la biblioteca de mi abuelo, me he pasado devorando libros. Con los años no tengo el mismo ritmo, pero mantengo una relación idílica con los libros. Los amo, los acaricio, los amontono en la biblioteca. Los comentarios de mis familiares prefiriendo la oralidad en mi nieto o la imagen móvil y sonora, otro, se inscribieron en un horizonte de queja y denuncia sobre la poca o nula lectura de parte de los jóvenes y niños, tal como comentaba el periodista 7K en un reciente programa radial, al punto de ser incapaces de leer, por ejemplo, un cartel con el menú y precios en una confitería, y que serían la muestra del fracaso escolar y del desastre que como civilización habremos de enfrentar. Aunque me rebelo contra las quejas que la ineficacia de la educación, porque conozco y comparto muchos esfuerzos educativos importantes y los respeto. La recuperación del hábito para la lectura y el amor a los libros me entusiasmaba, pero no puedo evitar una pregunta silenciosa. ¿Estaremos asistiendo a un cambio cultural que no significa pura pérdida, sino otra manera desconocida y poco atractiva para mí de conocer y de comunicarse? Un fondo silencioso también recordaba las órdenes de apagar las luces que tenía en mi infancia y la mención del profesor como negativo respecto de la lectura a cualquier hora, y la mención del profesor Mandrioni que hablaba de la concupiscencia librorum o deseo desordenar o a tener más libros de los que jamás llegaré a leer. Esto es, no siempre leer o la acumulación de libros era elogiado. La pregunta entonces se me hizo real. Me preocupaba ser capaz de pensar algo que aparece y que quizá merece verse con ojos y con mentes diferentes. 2. Libros y lectores, la escritura y sus complicaciones. La historia abunda de ejemplos opuestos acerca de la cuestión de libros y lectores. Quizá el escándalo que desató la instalación de la imprenta sea semejante a que hoy desata la presunta ausencia de libros. De todos modos, entremos y transitemos, escuchemos si algo nos habla. Tropecé con algún libro de Alberto Mangel que supo de una historia de la lectura, de la biblioteca y del perfil de los lectores como un viajero o como un encaramado en una torre o como una larva que se esconde y se protege. Pero incluso antes de los libros es preciso poner en cuestión a la escritura misma. En Efedro, Platón nos cuestiona sobre esa creación humana y su sentido, porque en primer lugar Sócrates declara que en el antiguo Egipto dioses y sabios han otorgado la maravilla de la escritura, gracias a la cual podemos registrar y conservar todo. Pero a renglón seguido declara que es el peor desastre, porque ya no conservan en su memoria lo que tienen asegurado por escrito, y por eso son sabios aparentes, no reales. Como en los cuadros pintados, la realidad queda quieta, además, y siempre la misma. Leonardo Castellani usa el mismo argumento parecido respecto a la tradición oral, fuente en gran parte de los libros de la Biblia. Son fiables porque en la tradición oral se ajustan las palabras para asegurar el mismo contenido. La invariabilidad, sobre todo documental, es sinónimo de exactitud, pero también exigirá infinitos recorridos para traducir de algún modo lo que ha quedado fijo en el texto. Para mayor complicación, la escritura, o mejor dicho, su ausencia, fue argumento suficiente para establecer entre los españoles y luego portugueses, ingleses y franceses que los habitantes de las tierras con las que acababan de tropezar eran humanos inferiores y a veces incluso sospechados de falta de alma espiritual. Enrique Dussel ha mostrado en su Ética de la Liberación y en sus Materiales para una Política de la Liberación la abundancia de textos modernos en ese sentido, con una casi única excepción de la obra de Bartolomé de las Casas. Es preciso recordar que estos impugnados de una población que no conocía la escritura es casi la misma que se alarma por la invención de la imprenta y, consecuentemente, la multiplicación de los textos escritos para ser presa de hombres y sobre todo de mujeres que no necesitaban ni es bueno que conozcan esos libros. Dussel se vuelve un campeón del reconocimiento de auténticas y complejas culturas, tanto en la América recién descubierta como en antiquísimas civilizaciones de Oriente. Lo cierto es que convivimos con culturas que en su raíz son ágrafas. A fines de los 80, una profesora argentina, docente en La Paz, Bolivia, me advirtió sobre el poco trato con la escritura escrita tenían sus estudiantes de origen aymara.
Me sirvió poco después cuando tuve algunos alumnos bolivianos para tener la estrategia de que siempre alguno del grupo debía encargarse de leer en voz alta lo que había que estudiar a fin de que todos entendieran, porque no la podían entender leyendo, tenían que escucharla. 2.1. Lágrimas en la carta y enciclopedia al instante. Todavía quiero mencionar apenas el papel que juega en esta cuestión la irrupción masiva de los teléfonos digitales. En honor a la verdad no detallo lo que es de público conocimiento y de críticas de todo tipo y en todos los medios. Sabemos de lo que se trata. Solo voy a relatar un incidente en un congreso. En el 2016 participé de un congreso en la UCA en el que Luis Liberti presentó una audaz ponencia en la que visualizara el lenguaje digital para referirse a Dios. Como es de suponer, cosechó abundantes objeciones. Un profesor denunció que en las cartas digitales jamás podría verse la huella de una lágrima que quien escribía hubiera derramado. De inmediato una religiosa retrucó diciendo que en su experiencia en África y en Santiago del Estero, en medio de las comunidades más pobres, celebraba la presencia de un ciber y de teléfonos digitales. Lo menciono porque en medio de todas las críticas y prevenciones, es cierto reconocer también la revolución que han producido la multiplicación de esos pequeños y cada vez más poderosos aparatitos, que han producido la multiplicación, todos sus vicios, con todos sus vicios es impresionante la comunicación familiar y amistosa que abre. En especial quiero destacar algo que hace nuestra presentación. Los teléfonos celulares son una especie de enciclopedia a la mano. Apenas aparece una duda o una discusión acerca del tamaño de Londres o de la fecha de una película, o cualquier dato que sea, alguien lo pregunta digitalmente y obtiene respuesta instantánea. La manera como las personas jóvenes, sobre todo, están habituados a este canal de conocimiento es una verdadera revolución a la que estoy aludiendo. Sin lágrimas en la carta, pero con novedosas posibilidades de interconexiones personales y, sobre todo, de acceso documental. 3.2.2. Naturaleza y artesanos, un aporte reciente. Para complicar un poco más esta reflexión y abrir sus vericuetos que impiden respuestas consabidas, quiero hacer mención a un trabajo presentado en las muy recientes 20ª jornadas de filosofía medieval, enfocadas a reconocer los legados de ese pensamiento. La doctora Daniela López de Luise presentó un sorpresivo estudio de desarrollo internacional donde se evidenciaron varias cosas, que aportes de artesanos y artesanas medievales aplicaron un sistema de clasificación y de relación entre cosas y temas que resultan un antecedente a los más modernos y actuales avances en la compresión de datos, que a su juicio no debería llamarse inteligencia artificial, sino inteligencia natural, porque imita, segunda cuestión, y aprovecha maneras de conocer y procesar que están presentes en algunos animales y plantas como modo de aprovechamiento y supervivencia. ¿Cuánto de esta manera de entender las novedades informáticas puede tener que ver y afectar nuestra relación con la lectura? Está por verse. 2.3. Biblioteca descomunal y cultura de lo efímero. Por fin una última referencia, a la que se pregunta por las bibliotecas y en especial por su tamaño. Desde mi infancia y mi romance con los libros, las bibliotecas han sido maravillas a contemplar y a desear. Las imágenes son tanto más seductoras cuanto dan cuenta de un tamaño mayor. Por cierto, distante de las colecciones uniformes. Bueno, las bibliotecas tienen también una peculiar historia, entre las que se destacan las famosas empresas de colección de libros y consecuente cuna de escuela o más o menos accesible según el caso. La emblemática Biblioteca de Alejandría, tesoro como ninguno de otro en su tiempo, se carga de relatos acerca del acceso o reserva, del respeto o ataque. Como finalmente fue incendiada, heredamos los relatos fervorosos acerca de si el responsable fue un obispo cristiano o el califa Omar, con el famoso silogismo en el que no me voy a entretener. Mandel también ha incursionado en el tema de esos espacios para los libros sin fin, con su hechizo peculiar. Por si faltara algo, recientemente pude ver un fugaz video en una red en el que alguien, y en nombre de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, hace referencia a una historia presente y muy exitosa, El Eternauta, para comunicar que en esa biblioteca existe toda una historia de ese personaje, etcétera, etcétera.
Pero las transformaciones culturales y del estilo de vida en la que confluyen la avalancha informática, la limitación de espacios habitacionales, las reducciones en los tamaños de las familias y el estilo de vida, en especial referida a las obligaciones laborales, han contribuido a lo que entiendo hoy es una imagen de la biblioteca como abrumadora o estorbo, que de alguna manera tantos libros para qué, para cuándo, dónde y con quiénes. Paralelamente, cualquiera tiene a la mano, literalmente, esa fabulosa enciclopedia, el sencillo modo como cualquiera puede consultar lo que sea, desde la temperatura y su pronóstico, la ubicación y sus derroteros, las expresiones y su traducción a otra lengua, hasta los datos precisos de publicación o descubrimiento de algo, todo está rápidamente disponible como respuesta inmediata. Para quienes seguimos acariciando libros y los miramos con cariño en sus anaqueles, nos resulta fatigoso y frustro el intento de registrar noticias, datos o textos interesantes que nos ofrecen los medios. Un dato no menor es la convivencia de una repetición fatigante. Nada parece desaparecer de esas páginas como una novedosa para mí fluidez anunciada en algunas historias. De ellas se advierte, se anticipa, que desaparecerán rápidamente. Como no me manejo bien con estos cementerios en los cuales se pudiera reencontrarla, me lamento de perder alguna novedosa melodía compuesta por mi nieto, pero otra nieta me explicó la clave. Si no desaparecen rápidamente, no son exitosas. Necesitan ser fugaces para ser exitosas. Bien, 3 aportes para pensar lo que pasa o lo que nos preocupa pensar. Más allá de esas entregas curiosas, me importa compartir 2 aportes que estimo centrales para pensar en esta jornada filosófica el tema de los libros, su uso y su reemplazo. En los años 50, Ray Bradbury escribió su Fahrenheit 451, obra maravillosa y que tuvo una impresionante repercusión. En ella se describe un momento de nuestra civilización en la que convivían la más maciza y exquisita capacidad mediática televisiva. La esposa del protagonista, por ejemplo, va convirtiendo en pantallas de televisión las paredes de su estudio, y la eliminación de los libros porque se han reconocido como peligrosos para la cultura que viene. Por lo tanto, los bomberos, el protagonista es un bombero, lo que hacen es descubrir bibliotecas escondidas en los domicilios, abrirlas y quemar los libros. El protagonista es ese bombero que, sin embargo, se deja afectar por el testimonio de personas que en ocasiones prefieren morir en la hoguera de sus libros antes que salvarse abandonándolos. Comienza a tener alguna relación secreta y peligrosa y comienza a secuestrar algún libro, hasta que decididamente concluye, junto con otros, huyendo de la ciudad, que mientras tanto se elimina en la guerra, es la ciudad la que acaba incendiada en la guerra, pero lo que me interesa es esta imagen. Huye en una caravana de peregrinos que salvan los libros, y los salvan porque cada uno y cada una sabe solamente y de memoria un libro. Aquí la cuestión de la memoria me parece importante recordar algo que no aparece en nuestra palabra memoria, pero sí en nuestra palabra recuerdo, pero que se evidencia en la forma como en inglés y en francés se dice algo de memoria, par cœur o by heart. La memoria se hace por el corazón. La memoria es cordial y parcial, limitada en cada quien, pero que en esta peregrinación común es la esperanza cumplida de que no desaparezcan los libros. Una hermosa y aleccionadora tesis del poeta. También es ocasión de recuperar, y con esto creo que concluyo, la veo a Selina con cara de urgencias, la maravillosa lección de Heidegger acerca del origen de la obra de arte. Allí tiene 2 definiciones que nos dan que pensar ahora. La primera es la de que la obra de arte pone en obra la verdad o la esencia de la cosa que se oculta en el ente queda obrada, operada, abierta, si se quiere, en la obra de arte. Él hace un recorrido entre la pintura de Van Gogh de zapatos de la campesina hasta llegar a
cuál sería la esencia de la utilidad, qué es lo que esencialmente hace que algo sea útil. Y por otro lado, tiene otra definición de la obra de arte que está tomada del templo griego, lo pone como ejemplo al templo griego para decir que la obra de arte instala un mundo. Por eso el templo griego es una obra de arte de lo que fue, lo que 5 conservamos. minutos, Sí, en 5 minutos. Luisa. En los museos no existen cosas que son, sino que fueron, porque las obras pertenecen a un mundo y el mundo es el mundo de cada tiempo. En ese sentido profundo, yo he preguntado en clase cuál sería la obra de arte de nuestro tiempo, cuál es la obra de arte que instala nuestro tiempo. A mí personalmente, y lo abro a la discusión, me parece que es la filmografía. Son las películas las que constantemente nos están diciendo quiénes somos, cómo estamos, qué debemos ser, cuál es nuestro futuro y cuáles son nuestros peligros. Bien, finalmente yo acababa hablando de hacer una convivencia novedosa, hablando de la escucha y del discernimiento. La escucha me parece que es algo de lo que mucho se habla y poco se hace, porque significa un gesto de afectabilidad que es muy difícil y que significa, como decía Guardini, no un avance hacia el otro, sino un retroceso. Y hablo a nivel personal, comunitario y de culturas, etcétera, etcétera. Pero concluyo con el epílogo. Yo empecé esta ponencia con una afirmación de un nieto que me decía que le había ido bien en las pruebas porque eran orales y que finalmente voy a recordar algo que él me vivía reclamando que acabara este trabajo porque lo quería leer, cosa bastante asombrosa porque le cuesta leer. Y le recordé una anécdota, y es que cuando era alumno del primario, en una oportunidad tenía mucha dificultad para leer y sobre todo para escribir. En una oportunidad le dijo a su mamá, mi hija, mira, mamá, yo te puse solamente el jueves peluca, porque era lo que tenías que saber. Y evité todo eso de estimados padres y qué sé yo. Cuando le recordé esta anécdota, ahora, él me dijo, ah, sí, estimados padres, etcétera, toda esa palabrería inútil. No podría concluir mejor lo que he querido presentar ante ustedes que con esta exclamación. ¿Cuánta palabrería inútil será responsable de las distancias entre jóvenes y adolescentes, y no tan jóvenes también, para con los textos escritos? Muchas gracias. Gracias, Luisa. Muy interesante tu ponencia. Le damos la bienvenida a Liu, el gato de FEPAI, que se sentó acá al lado para escuchar, pero no parece entender mucho. Abrimos las preguntas, consideraciones, comentarios. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Celina, si me Adelante. permites. Bueno, no, felicitar. Yo creo que felicitar a Luisa por esta ponencia, por lo siguiente. Rorty dice, en un momento, de una manera que me parece luminosa, que la historia de la filosofía es la filosofía de los profesores de filosofía. Creo que lo de Rorty es muy claro, pero sobre todo me parece que esa filosofía que se iguala con la historia de la filosofía justamente entra particularmente en crisis cuando su instrumento técnico, que es la enciclopedia, ¿verdad? Cae en cierto, no desuso, porque como decía la ponente, pasa a otro formato, sino cuando, digamos, introduce otros hábitos, otras costumbres de comprensión y de incorporación sobre todo, ¿verdad?
Entonces, yo creo que la ponencia que acabamos de oír es una buena muestra de cómo la filosofía no se reduce a un sentido que constituye una historia, sino que desborda todo sentido y por lo tanto toda, digamos, linealidad posible de la experiencia y de la inteligencia, sobre todo de la inteligencia, diría. Porque acabamos de oír, a mi entender, una ponencia que es particularmente, digamos, significativa desde el punto de vista filosófico. Y sin embargo es una ponencia que está registrando, digamos, un momento de una manera luminosa, a mi entender, en muchos pasajes, con una elocuencia de los ejemplos que es muy significativa. Bueno, entonces eso, entiendo que la ponencia reivindica, sin nombrarlo, a McLuhan y a su idea de que, digamos, nuestra inteligencia está constituida por digamos, por una inscripción técnica que es ineludible y que desborda a todo contenido. McLuhan es un anticontenidista, a todo contenido posible. Bueno, eso, gracias. Gracias, Luisa, quiere decir algo y Sí. hay alguna intervención más porque así ya es Susana. Entonces, si les parece bien, escuchamos a Susana y Luisa cierra contestando. Adelante, Susana. Está gluteada. Sí, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Y solamente comentarios, pues me encantaron las comunicaciones todas y la tuya, porque yo lo que estaba pensando es también cuando vos hablabas de tu nieto, les cuesta a veces escribir, ¿no? Y que prefieren esa oralidad. Y también me acordaba de una breve anécdota de mi nieta que tendría 3, 4 años, 4 años me parece, que llega de su jardín de infantes y me dice, hola Yaya, hoy, me parece que tenía 3, hoy he escribido una casita. Entonces, a mí me encantó esa frase porque justamente ella que quería ir al colegio para escribir, escribió una casa, o sea, había dibujado una casa, no escribió la palabra casa, hizo el dibujo, pero para ella el dibujo era escribir. Entonces esto, un poco lo que se comentaba también recién, ¿no? O sea, nos pone en la cuenta de esa virtud que tiene la escritura, ¿no? Y las posibles escrituras que podemos llegar a hacer. Entonces me pareció interesante eso y también lo que vos decías de la biblioteca con la frase que dijiste al final acerca de los museos, donde se conservan cosas que fueron, ¿no? Y hasta qué punto la biblioteca no nos permite conservar los pensamientos que fueron, ¿no? Y entrar en diálogo con esos pensamientos que fueron. En ese sentido también serían un museo, ¿no? Eh, y, y bueno, también lo que decía antes María, cuando hablaba de Marcuse, en el hombre unidimensional, ¿no? O sea, que no tengamos esa única dimensión, sino abrirnos a otras posibilidades, porque todo esto, de un modo u otro, va condicionando nuestros modos de ser. Entonces hay una construcción de ese yo, como hablaba antes María, que no es algo que está preestablecido. Y la biblioteca también, esas lecturas nos conforman, nos constituyen. Miles, miles de gracias. Adelante, cerramos entonces con Luisa. Dos cosas a que agradezco muchísimo los dos comentarios. El primero, quiero contar otra cosa que me pasó
Yo estoy muy signada por las experiencias de vida con la filosofía y con la enseñanza y con la vida, con el resto de la vida, que tengo una vida muy intensa. Hace muchísimos años llevé a un alumno a un congreso de filosofía en Río Cuarto, vaya a saber por qué teníamos fondos para hacer tal cosa, y él salió muy impresionado de ese congreso y me dijo lo siguiente: el congreso de filosofía es un zapping filosófico. Y dije, tiene razón, porque consistía en decir, fulano dice, mengano dice, sundano dice, y cada uno era experto, algún comentario de alguna oposición de alguien que veía la idea, pero si no, profundo respeto a esta especie de, verdaderamente, como dijiste, convertir la filosofía en una historia de la filosofía. Por lo tanto, en algo que ha sido, que está archivado, que está puesto allí. En cambio, yo, gracias de la mano del fenomenólogo Bernhard Belte, me apasioné por la tesis de que la filosofía es, en primer lugar, es la más natural de los conocimientos, porque es el que más sigue a lo que todos hacen. Finalmente, Aristóteles dice en la metafísica que hay un saber que no recorta. En cambio, todos los otros saberes recortan. Hay un saber que no recorta, que hace lo que hacemos todos: pensar, experimentar y pensar. Pensar lo que pasa y lo que nos pasa. Ese tipo de filosofía, que es lo que me parece que hay que intentar, que he intentado, nos mezcla y nos confunde con todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, con la sociología, con la antropología y con todo lo que tiene que ver con la psicología. Y sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? A veces con cuestiones confusas, es verdad. Yo lo que creo también es que la filosofía que nosotros hoy conocemos, no la que leemos en los antiguos, en los medievales, sobre todo, y demás, en los modernos, la filosofía que conocemos es una filosofía que fue herida por la acusación de poco científica y que entonces ha mostrado que sí es científica, sea en hacer una historia muy precisa y muy conocedora de las fuentes, sea en las formas de la lógica o en las formas de ciertas filosofías más científicas y más. Pero digamos, pero ha perdido ese contacto. Yo alguna vez contaba una experiencia que me tocó cuando iba a estudiar filosofía. Me tomaba el 102 y en el 102 pasaba seguramente por un lugar donde había una escuela para ciegos, algo así, porque frecuentemente subían ciegos al colectivo. Y una vez se sentó una chica ciega al lado mío y me preguntó qué hacía. Le dije, voy a estudiar, ¿qué estudia? Filosofía. ¿Y qué es eso de la filosofía? Y me preguntó qué le podía decir a alguien que no me veía gestualizar, ni sobre qué es la filosofía. Y ahí empezó una incógnita que hasta el día de hoy me sostiene, que con el anuncio de su muerte que hizo Celina en el ratito que habló antes de empezar las ponencias, me asusta, pero que sigo creyendo que con sus mezclas y sus contaminaciones sigue siendo un honesto pensar qué pasa y qué nos pasa. Muchas gracias. Escuchando a Ricardo Viscardi, que va a hablar de un filósofo en el cual él es especialista, Rancière, y con algunas nuevas ideas hermenéuticas al respecto. Te escuchamos, Ricardo. Sí, gracias, Celina. No, no soy muy especialista en Rancière, debo confesarlo, pero justamente estos últimos años me ha interesado mucho y lo he trabajado. En particular, voy a explicar por qué, porque al igual que Juan Pablo, yo tengo horror de leer digamos, cuando hago una ponencia. Me simpatizo totalmente con el sentimiento de él, pero esta vez por un problema digamos, de programación mía, no pude hacer una proyección, que es lo que frecuentemente hago para evitar
la lectura. Entonces, de alguna manera me voy a explicar qué pasa. Para entender esta ponencia, es importante tener en cuenta que el Uruguay, como sistema político, o sea, sistema de partidos más sistema jurídico, ¿verdad? Básicamente, se presenta como un país no grieta. Es lo opuesto de la Argentina. Y se imagina que a los uruguayos, con esa cuestión que tienen de país chico, les produce un placer extraordinario presentarse como ejemplo, modelo mundial, etcétera, ¿verdad? Ejemplo mundial de democracia. Ustedes habrán visto las imágenes de los expresidentes que van juntos, Sanguinetti, Mujica, Lacalle y el hijo de Lacalle Herrera y Lacalle Pou, por ejemplo, a la asunción del segundo mandato de Lula. Eso, digamos, en el marco de una plataforma de seguridad jurídica, digamos, una presentación de seguridad jurídica, de respeto de los contratos, por supuesto, y de, digamos, las calificaciones de las calificadoras de riesgo, digamos, más altas. Bueno, entonces esto, digamos, en un contexto como el de la Argentina en particular, ahora además que murió Mujica, que es el más argentino de los, digamos, de los perfiles partidarios de Uruguay, por razones históricas incluso, imagínense que, me imagino, yo sé cómo tratan los medios, todo esto en el contexto internacional aparece como, digamos, una suerte de milagro. Entonces, justamente, el problema es la intoxicación mediática, y eso es lo que quiero, digamos, que es uno de los aspectos importantes que movilizan esta ponencia. Frente a todo este caso ejemplar, tenemos un 32% de los niños menores de 6 años bajo el límite de pobreza en el Uruguay. 250.000 a 300.000 personas viviendo en asentamientos, en un país, recordémoslo, de 3.400.000 personas. Desde hace 3 años, se producen en el Uruguay, más decesos que nacimientos, ¿verdad? Por eso es que seguimos teniendo, 50 años después, un poco más de 3 millones, cuando ya teníamos 3 millones a inicios de los 70. Tiene Uruguay el mayor número de personas en relación a la población carcelaria. A su población, tiene la mayor población carcelaria del Cono Sur, tiene más presos que los otros países del Cono Sur en relación a su población. La tasa de suicidios duplica la media de América Latina, ¿verdad? O sea, en este contexto, la pregunta es esta: ¿cómo se produce esa suerte de subsunción de lo democrático en lo republicano? O sea, tenemos las formas republicanas, más puras, más prístinas, más, digamos, firmes, y entonces la democracia está allí. Esto es una historia que se arrastra desde la salida del golpe de Estado, ¿verdad? Desde el 85, y que no puedo extenderme ahora, pero lo que voy a hacer, digamos, al igual que Juan Pablo con ese horror por leer, lo que hice es lo que los franceses llamarían charcutage, o sea, un descuartizamiento de mi ponencia, y voy a leerla por las partes que me parecen más significativas para este propósito que acabo de presentar. Entonces, una aproximación al proceso político uruguayo a partir de los clivajes críticos de Rancière. ¿Por qué? Porque Rancière opone justamente democracia a república. Lo republicano se opone a lo democrático y viceversa. Y esto, para un contexto como el del Uruguay, es absolutamente exclusivo. Es decir, no puede ser oído, ¿verdad? Entonces, lo que voy a leer corresponde a la experiencia que hicimos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, que se hizo conjuntamente con Santiago de Chile, ¿verdad? Y donde justamente en ese contexto surge
por parte, por ejemplo, de Álvaro Rico, historiador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿verdad? Especialista en la cuestión de derechos humanos, por parte de Óscar Botinelli, que es de los politólogos profesionales, quizás el más prestigioso desde el punto de vista teórico, sin ninguna duda, un hombre que ya tiene una trayectoria importante. ¿Qué surge? Surge que el golpe de Estado fue dado de las instituciones republicanas en el Uruguay. Entonces, ese elemento es un elemento absolutamente clave, ¿verdad? Que van absolutamente además en contra y de una forma esquizoide, esquizofrénica, con el discurso mainstream que los propios politólogos profesionales en su mayoría y los periodistas mainstream también hacen sobre el Uruguay. Es justamente lo contrario. No es que entonces fuimos siempre un país perfectamente republicano y un día vino un golpe de Estado asiago y nos quebró porque, bueno, hubo dos monstruos que se oponían, ¿verdad? Nos quebró esa condición democrática que se asentaba en las instituciones republicanas. Sino al contrario, las instituciones republicanas dieron el golpe de Estado. Además que fue un autogolpe. Pero esta suerte de, digamos, evidencias no son evidencias cuando hay, obviamente, una suerte de pantalla que impide verlas. Y una verdadera pantalla, ¿verdad? Retomo que impide verlas. Entonces leo brevemente a este respecto. En lo que respecta al Uruguay se ha podido señalar, a raíz de los trabajos de historiadores y de testimonios acerca de esos acontecimientos, que el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue largamente preparado por el uso abusivo de las normas de excepción. Cierto estado de sitio decretado desde el recinto parlamentario fue renovado sin pausa significativa, ¿verdad?, durante el periodo 1968-1973. Se declaró desde ese mismo ámbito, en abril de 1972, y al margen del marco constitucional, el estado de guerra interno, destinado a la represión de la insurgencia armada que había ido increciendo desde las medidas represivas adoptadas por el gobierno en junio de 1968. Este mismo Parlamento, ungido por el voto republicano, aprobó pocos meses después una ley de seguridad nacional que consolidó la perspectiva represiva en su conjunto, sin ocultar desde su misma denominación la inspiración que la instruía desde la doctrina de la seguridad nacional, pregonada por los Estados Unidos en aquellos años. Entonces, retomo para ver cuál es la historia del Uruguay a este respecto, ¿verdad? La noción de Rancière de época estética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, es en la literatura muchas veces, y particularmente en la literatura del siglo XIX, donde encontramos la mejor descripción del trasfondo histórico del Uruguay, que está a las antípodas de esta descripción de una suerte de Parnaso republicano, ¿verdad? Violencia literaria, el criterio de la época estética en Rancière. Acá retomo la novela La Tierra Purpúrea de Hudson, ¿verdad? El título de la novela de William Hudson, La Tierra Purpúrea, Hudson nace en la Argentina, hijo de padres estadounidenses, pero viaja a Uruguay por un amorío y allí describe la situación de guerra civil. Por eso Tierra Purpúrea. Pone de manifiesto la escena trágica que describe, incluso labrando el relato de una historia de amor que se inscribe en la crónica de una guerra civil. Jorge Luis Borges la consideró la mejor novela de la literatura escrita sobre la vida campesina en la región del Río de la Plata durante el período de las guerras civiles. Lo sorprendente de la novela es que no solo describe el escenario y las costumbres de la región, sino que el cierre del libro también ofrece un breve relato histórico de los acontecimientos, cuya estructura es más acorde con la racionalidad histórica que con el relato de ficción. La Tierra Purpúrea constituye,
incluso para un planteo actualizado de la literatura, un temprano ejemplo de la estrecha relación entre la narrativa literaria y la narrativa histórica, entrelazadas entre sí en un único libro. Esta alianza en una misma sensibilidad que se liga a lo político, a lo público, diría yo, más allá de lo político en un sentido clásico, y lo trasunta en el arte, parece cumplir al pie de la letra el criterio de la era estética de Rancière, un movimiento del relato que sacude las certezas de la realidad como efecto de sentido, si se quiere, de una inclinación singular. La crisis de la justificación republicana del poder. Pese a esa justificación, como yo decía antes, entonada en coro del status quo, durante el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, un hecho tan inesperado como revelador sacudió el sueño de las fuerzas sociales como tales. O sea, las fuerzas sociales que habían sido las que habían, como movimientos sociales, protagonizado la salida de la dictadura, los partidos estaban prohibidos y digamos, surgen las fuerzas sociales, los movimientos sociales en el sentido que le da Charty, ¿verdad? Movimientos propios de los años 60, que se oponen y se diferencian del poder de Estado. Entonces, durante la presidencia, pero ¿qué pasa? Esos movimientos sociales son cooptados por esta, digamos, estructura republicana partidocrática tan fuerte y desaparece. Es como la cordillera de los Andes a la altura de Osorno y de los lagos, se hunde, dicen los chilenos, se hundieron. Solo quedaron unos pocos, como refugio. Pero sin embargo, durante la presidencia de José Mujica, o sea, 20 años después, se intentó instalar una mina a cielo abierto en lo profundo del territorio agrícola del Uruguay. O sea, Mujica intentó instalar una mina a cielo abierto, el gran defensor del campo, el hombre de chacra, etc., a cielo abierto en un país agropecuario. Esta iniciativa, con sus siniestros contornos ecológicos, reunió a los más diversos sectores, tanto urbanos como rurales, estudiantes y productores, sin que haya sido posible descelar entre un conjunto socialmente heteróclito y sin identificación ideológica control alguno de un partido político. Bien, ¿verdad? Entonces, el criterio Perdón, 5 minutos. Bueno, va a ser muy difícil que pueda en 5 minutos, resumir lo que me queda por decir. Mi idea es la siguiente. Un segundo, por favor, porque voy a conectar si me voy a quedar sin batería. Mi idea es que, en Rancière hay una contradicción entre lo republicano y lo democrático. Pero esta contradicción se da en el seno de un mismo campo, donde, lo republicano y lo democrático se contraponen. Lo democrático supone tanto le partage du sensible, que hay que traducir, yo la traducción es una traducción muy difícil, la traducción que encuentro es cotejo en lo sensible, porque quiere decir que dos aspectos se diferencian dentro de un mismo campo, pero mantienen la tensión de esa diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una imbricación que une a lo republicano y a lo democrático por más que se contrapongan. Lo republicano es la igualdad de la interpretación hecha a la letra del texto, constituido. Entonces, eso es la característica propia del Uruguay, en el sentido de ese sentimiento político mainstream. Tenemos unas reglas democráticas que están escritas en la Constitución y en las leyes, y a
ateniéndonos a eso, a la seguridad jurídica y a la normalidad jurídica, somos, digamos, el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, pero se piensa en realidad, el mejor ejemplo de democracia del mundo de hoy. Miren lo que pasa en Estados Unidos, miren lo que pasa en Europa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que Rancière dice es que esa homogeneidad de la letra siempre va a ser leída oligocráticamente, o sea, es una oligarquía siempre la que va a estar, y por oligarquía no se refiere solo a la riqueza económica, las que va a estar en condiciones de leerla. Por el contrario, en los momentos en que la desigualdad llega digamos, a una expresión máxima, se produce un movimiento, digamos, que es irrefrenable de igualación. Y ahí es donde lo democrático surge. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso supone que hay un único campo en que se imbrican lo democrático y lo republicano. Lo que yo estoy diciendo es que las nuevas tecnologías, por favor, un segundo voy a conectar, porque si no, me quedo sin batería. Lo que sucede es que, lo que yo estoy planteando es que en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, con la interactividad que suponen, hay una ruptura, por un lado, entre, digamos, la base informática y la información y la comunicación que se expresa a través de la pantalla, sea por imágenes o por palabra, ¿verdad? Audio o grafía. ¿Qué sucede? Si nosotros, dice Jean Jeanneret, tenemos un desperfecto en el aparato, nos aparece el código informático en la pantalla en vez de la imagen que está programado que aparezca. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos leer, la mayoría, la enorme mayoría, o sea que ahí cae la idea de la información y de la comunicación. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, la condición amigable de la pantalla, que siempre es, digamos, relativa a bueno, la ponencia de Luisa acaba de expresarlo, a un lector que tenga, digamos, a un participante operador que tenga condiciones de leerla, lo que hace que la pantalla tiene que ser amigable, supone otra ruptura. O sea, tenemos dos rupturas en el interior del campo de relaciones, porque fíjense ustedes que parece que cuando hablamos de tecnologías de la comunicación hablamos de algo muy específico. Vamos a la estación de servicio a poner nafta y tenemos que pasar por el sistema central. Vamos a hacer una compra, ¿verdad?, al supermercado y tenemos que pasar. Toda nuestra socialidad en realidad está estructurada actualmente, dejó de ser rusoniana, está estructurada a partir de las tecnologías de la comunicación y de la información y por esta doble ruptura. O sea, entonces la imbricación del campo de Rancière desaparece. Y esto es lo que explica, digamos, como dicen mis colegas organizadores de las jornadas de la Semana de América Latina, ¿verdad?, en París, los monstruos. Las jornadas se llaman de la monstruosidad y del monstruo en política. Este monstruo no está solo en política, nos aparece como Trump, nos aparece como Bolsonaro o como otros ejemplos que no quiero poner, digamos, muy cercanos, pero ese efecto de esa disociación de nuestra experiencia, que no es una fatalidad, está muy lejos de ser una fatalidad, también es una alternativa, puesto que recordemos que todos los movimientos que se han producido espontáneamente, digamos, en Chile, en la propia Francia y en muchos otros lugares, Colombia, Perú, han sido convocados por redes. O sea, estamos ante una sensibilidad, como dice Luisa, como apunta Luisa, alternativa que está constituyendo quizás el fin de la filosofía, en el sentido que lo decía Celina, que no pude asistir. Bueno, pero eso, yo creo que la filosofía de los profesores de filosofía en particular está actualmente en una crisis terminal, como decía Rorty. Bueno, la filosofía como historia de la filosofía. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Entonces tenemos unos poquitos minutos para una sola intervención para respetar el horario
y no irnos más allá porque tenemos solamente 15 minutos para descansar y tomar un café o lo que sea. ¿Un comentario? Eh, brevemente, María y Luisa. Adelante. No, estamos ante un cambio de paradigma, Celina, bueno, Ricardo, Luisa, ¿hacia dónde vamos, no? Porque a mí me impacta el nivel de incertidumbre que tenemos todos frente a esta, no sé, una nueva era, parece, ¿no? Entonces, bueno, dejar abierta la pregunta, ¿qué viene? ¿Ahora qué? Luisa. Sí, comentar solamente una cosa. En Tucumán conocí un profesor de filosofía, en una ponencia que hacía, era también líder de todo un movimiento gay y contó las alternativas de conseguir la ley del matrimonio igualitario bajo la consigna de un mismo amor, una misma ley. Cosas que yo apoyé sin ningún problema. En cambio, reconozco y confieso que toda la cuestión de la ley de la exigencia de que hubiera algún empleado trans, alguna empleada trans en las instituciones públicas, me resultaba poco simpática. No lo iba a confesar, no lo iba a decir. E incluso una vez que en la Universidad de Quilmes vino una representante de Secretaría de Hablar, no me resultaba simpática. Hasta que en una cosa muy interesante que tenemos ahora, que es un grupo de audiolibros, alguien leyó una novela que se llama Las Locas, que es una especie de autobiografía de una trans, donde vi que las trans, la única opción que tienen, según la novela, es la prostitución. Y que qué bien que haya una ley que obligue a que en algunos espacios se les dé un trabajo digno en blanco y publicable. Nada más. Bien, creo que llevaría muchísimo tiempo un intento de respuesta a la pregunta de María José, qué es lo que viene, pero si aceptando el reto en un minuto, Ricardo nos puede decir algo, entonces lo escuchamos. Bueno, sí, el recordar que en el 68 precisamente, ¿verdad? Se le acusó a Marcuse de instalar un hotel al borde del precipicio. Después de lo que usted propone, ¿qué viene? Y me acuerdo que cuando que la izquierda extraparlamentaria, así llamada por los italianos, manifestaba en las calles, la pregunta era, bueno, pero ¿y qué proponen? ¿Solo están en contra de? Todo movimiento se constituye, y en ese sentido retomaría la relacionalidad en la medida en que lo planteaba Juan Pablo, a través de una contraposición y de una, digamos, de una propuesta en contra de. Entonces, yo creo que justamente el nuevo equilibrio parece estar vinculado a la capacidad de las comunidades de manifestarse particularmente en función de situaciones críticas, como ha sido, por ejemplo, el caso chileno, donde no se podía más, no podían más los jubilados, no podían más los estudiantes, yo que sé, puedo dar 50.000 ejemplos y algunos abrumadores, en que surge una protesta que obliga a regular. Y eso nos saca de la idea de que va a haber un más allá, o sea, mirá, algún día vamos a llegar, que prometen todos los aparatos, los aparatos. Bueno, eso. Y bueno, sí, lo de Lisa los comparto. Creo que hay circunstancias que nos obligan a reconocer, digamos, situaciones absolutamente al margen de lo supuesto. Eso. Muchísimas gracias.